Muy buenas noches, gracias por la invitación. Algo me llama la atención. Cuando uno revisa la persona de Jesucristo, en Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Muy bien, hay mucha explicación de este versículo, no lo voy a explicar, pero hay otra traducción que dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El versículo 14 de Juan capítulo 1 nos dice: y esta palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Cuando usted ve la persona de Jesucristo, tiene que entender una cosa: es la palabra hecha carne. La importancia de las Escrituras para nuestro Señor Jesucristo era el pilar fundamental de sus enseñanzas. Él mencionó 24 libros del Antiguo Testamento por lo menos 180 veces. Estuve revisando datos de esto. ¿Se imagina? Él conocía la palabra acá. Ejemplo, en Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4 paralelamente, usted puede revisar la escena de que Jesús es tentado. Fue llevado al desierto, ¿verdad? Ya, ahora, muchos me dicen: esto ha sido una batalla espiritual. Claro, fue una batalla con Satanás. ¿Cómo fue la batalla? Cuando uno piensa en batalla espiritual, lo primero que se le viene a la mente es sales. Uno piensa que la batalla espiritual tiene que ver con manifestaciones espirituales, pero algo interesante de esta batalla espiritual frente a Satanás es que era una batalla bíblica. Lánzate, le dice. Usted conoce el pasaje en Mateo 4, del 1 al 11. Lánzate, le dice Satanás, porque escrito está. ¿Cómo responde Jesús? Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Si usted se da cuenta, las 3 veces que utilizó versículos del Antiguo Testamento. Era una batalla bíblica. En Lucas capítulo 24, versículos 27, Jesús había resucitado. Está camino, 2 discípulos están camino a una población, a Emaús. Hay un libro acerca de esto. Jesús se les aparece ahí. Dice que sus ojos fueron velados para que ellos no reconocieran que era el Maestro. Bueno, ¿qué es lo interesante? Jesús se acerca y dice: ¿de qué están hablando? Y les dice: ¿cómo eres el único que no sabes? Todo el mundo está hablando de esto, de Jesús, que murió, que resucitó y todo eso. ¿Y qué hace Jesús? Dice el versículo 27 de Lucas 24: empezando desde Moisés, pasando por todo el Antiguo Testamento, les enseñaba las Escrituras, las partes donde se hablaba de él. ¿Usted sabía que el Antiguo Testamento habla de Jesucristo? 300 profecías se cumplieron cuando Jesús vino, que están en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿a qué me lleva esto? La importancia de las Escrituras para Jesucristo era tal que en Juan capítulo 5, versículo 39, Él dice: escudriñad las Escrituras. ¿A ustedes os parece que en ellas hay vida eterna? Ellas son las que dan testimonio de mí. Es tal el impacto que en Juan 17 Jesús dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Se dan cuenta? Es tan importante la memorización de las Escrituras que no vamos a hablar solamente de la persona de Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 en adelante, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Repíteselas a tus hijos. Esta es la parte interesante. Repíteselas a tus hijos. ¿A qué me lleva esto a pensar? La responsabilidad desde un padre de familia es repetir las Escrituras a un niño. Repíteselas, dice. No te está hablando de una vez, un versículo. No, repíteselo el versículo. Y si usted revisa Deuteronomio 6, del 4 hasta el 10, hasta el 9, va a decir: repíteselas. Cuando estés en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés por el camino, ponlo como frontales entre tus ojos, en los postes, en las puertas de tu casa. Repíteselas una y otra vez. La Biblia la palabra de Dios debe ser memorizada. Sí. ¿Por qué? Primero, porque es una característica del creyente. Colosenses capítulo 3, versículo 16 nos dice que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. ¿Se da cuenta de esto? La palabra de Dios tiene que abundar en nosotros. ¿Cómo abunda la palabra de Dios en nosotros? A través de la memorización.
Cuando hacemos algún retiro, cuando hacemos alguna actividad, nosotros en el colegio no queremos perder esto de los concursos bíblicos. Porque hoy en día le cuento que hay muchos campamentos, mucha gente que organiza eventos para sus iglesias y que descartan las competencias bíblicas. Ya no hay esgrima bíblico. A veces se dedica más a los juegos recreativos o juegos de competencia, cuando la finalidad de una actividad es que la persona sea edificada todo el tiempo, todo el tiempo. Si ustedes hacen una actividad en su iglesia que involucre juegos, se lo digo porque tengo 17 años de trabajar con jóvenes. Hacemos juegos por todas partes, pero no puede ser que sea más importante el juego recreativo que la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, si usted vuelve de la enseñanza de la palabra de Dios, de la memorización, algo recreativo, usted le dio en el clavo. Eso es lo interesante de Oanza. Tiene tiempos donde se memoriza la palabra. ¿Por qué? La finalidad, según Colosenses 3:16, es que la palabra de Dios abunde en el corazón del niño. Debe abundar. Segundo, las escrituras renuevan nuestra mente. Cuando una persona crece espiritualmente, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Solamente voy a agarrar esta parte. La renovación de la mente solamente se consigue a través del estudio. Una persona que estudia tendrá otra visión de las cosas. Crecerá. Espiritualmente pasa lo mismo. Pablo les explica a los de Corinto: no les puedo hablar como a personas mayores porque ustedes todavía son niños espirituales, tengo que hablarles como a niños. Mientras el niño crece y se alimenta de la palabra de Dios, la memoriza, él estará renovando su mente. Porque la renovación de la mente no es algo de una oración. No, la renovación de la mente viene a través del estudio profundo de la palabra de Dios. Esto es justamente lo que significa escudriñar, de Juan 5:39. Escarben, desmenucen. Cuando uno memoriza, no solamente crece espiritualmente, renueva su mente, también tiene herramientas en contra de la tentación. Cuando uno habla de la armadura de Dios, hablamos de Jesús, ¿verdad? Esta batalla espiritual. Créanme, la batalla espiritual no tiene que ver con manifestaciones espirituales. Es una batalla bíblica. O la espada no es la Biblia. En Efesios capítulo 6, cuando usted revisa la armadura de Dios, ¿qué nos está diciendo? Que la palabra es espada. Con esto batallas tú. Si tenemos un enemigo, tenemos 3 por lo menos, usted sabe en la palabra. ¿Con qué batallas? Con la palabra. Con la palabra es con que se tiene que batallar. ¿Cuándo yo puedo batallar? Cuando conozco las escrituras. El Salmo 119:11, ¿qué dice? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces, ¿cómo se guardan los dichos en el corazón? A través de la memorización, hermanos. Cuando un niño memoriza, está atesorando en su corazón. Y si no lo pone en práctica, esa es otra cosa. Pero de que el versículo está, de que va a venir a su mente, eso no se puede evitar. Nuestro cerebro humano es un ordenador increíble. Guarda ese versículo en ositos, recortado, parafraseado, queda. Ese versículo en chispas que ya está para cierta edad, en llamas, en antorchas, en JBs, esos versículos están ahí, hermanos. Cuando se memorizan, se quedan registrados. Nuestra mente es tan interesante que solamente necesita un dato que le haga recuerdo, y viene a la mente. ¿Para qué nos sirve la memorización? Nos ayuda a vivir en obediencia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tus mandamientos, con guardar tu palabra. Memorizar las escrituras trae bendición para nuestras vidas. Claro que sí. Josué 1:8, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Escuche, sino que de día y de noche meditarás en él, para que digas y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando uno quiere el bien de otra persona, lo que tiene que apuntar es que esa persona conozca la palabra de Dios. Usted no sabe la cantidad de personas que andan buscando un pastor. Necesito que un pastor hable con mi hijo, necesito un consejo de un pastor. No negamos,
O sea, yo como pastor, yo atiendo a veces niños, a veces me traen, a veces vienen parejas, a veces vienen familias completas, atendemos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Enseñar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a hacer que todo le salga bien. ¿Cuándo? Meditarás en ella día y noche. La pondrás en práctica. Entonces harás prosperar tu camino. Hoy pienso que mucha gente piensa acerca de la prosperidad que es una unción, que es una oración, cuando la palabra de Dios habla de prosperidad, y uno de los versículos favoritos para hablar de prosperidad es justamente ese: no se aparte de tu boca este libro de la ley, medita en ella de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino. Claro que la Biblia habla de prosperidad, hermanos. ¿Cuándo? Cuando tú memorizas la palabra de Dios, la atesoras en tu corazón, la pones en práctica, todo te saldrá bien. Memorizar las Escrituras nos ayuda a animar a otros creyentes fácilmente. Usted sabía que cuando uno memoriza, por ejemplo, hace rato la hermana decía, todo está en las manos del Señor, decía, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. ¿De dónde salen? Oancista, pues. Los oancistas memorizan, y en el momento que va a una situación, versículo. El versículo está ahí. Yo tengo un amigo que hace rato me llamaba, que es un amigo muy querido para mí. Y me acuerdo que un tiempo con él jugábamos. Oye, ¿cómo estás? Oh, hermano, Hechos 8:1. Oh, pero hermano, Romanos 8:28. No, hermano, es que Juan 16:33. Ah, pero Josué 1:9. Y así era medio gracioso, pero era como, a ver, ¿qué versículo? Con este versículo, yo estoy afligido, no, pero todas las cosas se dan bien, pero esfuérzate, se vale. Estábamos hablando en clave. Esa clave, ¿sabe quién nos las ha dado? Oanza ha puesto eso en nosotros. Memorizar la palabra de Dios, y que en un momento de aflicción, en un momento de debilidad, en un momento de tentación, en un momento de adversidad, de tristeza, viene la palabra de Dios que ha sido memorizada. La gente hoy en día no memoriza. Copia, pega, sube al Facebook. Ya cumplí con mi cuota de buen cristiano, puse mi versículo en el Facebook. Otra cosa es memorizar. Otra cosa es memorizar. Memorizar, mire, le voy a dar un ejemplo en Romanos 15:4. ¿Cómo puedo animar yo a través de la palabra? Romanos 15:4. Hasta el momento, mire, casi todos los versículos los tengo acá, pero Romanos 15:4, me gusta este versículo, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Escuche lo que dice: a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué hermoso versículo. Este versículo yo no me lo sé de memoria, pero mientras preparaba el estudio para esta noche, lo encontré. Mi desafío es aprenderme este versículo. ¿Sabe por lo que dice la preciosura que hay acá? Escuche lo que dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No pierdas la esperanza, hermano. Todas las cosas que han estado escritas aquí han sido para nuestra enseñanza, para que recibamos consuelo, porque el Señor tiene consuelo en su palabra. Memorizar las Escrituras nos ayuda a compartir la palabra de Dios con la gente que no conoce. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa de la esperanza que vive en nosotros. ¿Y sabe qué? Hoy en día hay menos gente preparada para presentar defensa, lastimosamente. Pero Oanza sigue siendo la llama que alumbra. Oanza sigue preparando niños, que el resultado, lo voy a repetir 1000 veces, no lo va a ver usted en un mes ni en 2 meses. Usted va a ver el resultado en años, cuando haya hombres y mujeres que sepan presentar defensa de la esperanza que hay en ellos. Esa defensa va a ser cuando venga algo y él pueda responder con un versículo. Cuando le digan prepare un estudio y él tiene los versículos para prepararlo. Algunos consejos.
Algunos consejos para la memorización, para terminar. Primer consejo, compremos pilas. Primer consejo, creo que no lo necesito mucho, pero sé que hay alguna persona que esté anotando, creo, algunas cosas por ahí. Perfecto. Primer consejo para memorización de las Escrituras. Dedique tiempo. Nadie memoriza si no reserva un tiempo para la memorización. OANSA ya ha diseñado esto: tiempo de memorización o tiempo de manual. Pero para la vida práctica, igual. Usted puede aplicar los tiempos de OANSA, aunque no crea, en una vida práctica. Dese un tiempo para la memorización. 15, 20 minutos cada día. ¿Sabe cuándo yo puse en práctica esto? Cuando había un desafío en mi iglesia. Yo era oansista. Yo era líder. Estaba de líder y alguien dijo: va a haber un broche especial, broche espada, para aquellos que aprendan Filipenses, la carta a los Filipenses de memoria. Y yo tenía ahí pues mi amiga de competencias, no voy a decir mi archienemiga, una gran amiga mía, Jaciel. Me acuerdo que ella y yo siempre competíamos por los premios. Jaciel Cholima y yo, siempre competíamos. Y ella estaba pues adelantada, ya tenía un capítulo de memoria. Son 4 capítulos. Yo, ¿qué hago? Tengo que memorizar. Y entonces mi hermana, que fue mi líder de OANSA, mi hermana era muy recta en eso. Cada día nos vamos a dar un tiempo para memorizar y memorizar. Lo logramos. Ella lo dio primero, pero no importa, yo igual lo di Filipenses de memoria. Pero ¿qué requería? Número 1, dedica un tiempo. Mejor si es todos los días. Segundo consejo, escoge una versión de la Biblia. Mucha gente dice: ay, pero a ver, no sé, un Santiago, cuando capítulo 1, versículos 14, cuando dice: ninguno diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es atraído y seducido cuando de su propia concupiscencia, dice. Entonces, cuando tú tienes palabras tan rebuscadas, dices: ¿y no hay otra más facilita? Entonces, si tú quieres, y esto es un consejo, puedes utilizar otra versión. Hay versiones que son más entendibles hoy día, lenguaje sencillo, NBI. No, hay varias versiones hoy de la Biblia, traducciones que tal vez puedan ser más fáciles de memorizar. Claro que la mayoría aquí somos Reina Valera clavadísimo, ¿no? Y Reina Valera está en los manuales y todo eso. Pero muchas veces, digamos, una persona mayor: no entiendo esta palabra, ¿qué expiación, concupiscencia, anatema? Y entonces, ay, ¿y cómo le traduzco? No le digas anatema a la señora, ¿no? Pero ahí algunos saben lo que significa. Entonces, busca tal vez otra versión. 3, comienza con algo simple. Voy a memorizar Salmo 119, voy a terminar hoy día. No, imposible, no lo vas a terminar Salmo 119 en un día. ¿Por qué? Es el capítulo más largo de la Biblia. No empieces con algo grande, empieza con algo simple. Una carta, la carta a Filemón, por ejemplo. Me gusta porque a los niños a veces les da Jonás, por ejemplo, la historia de Jonás. 4 capítulos igual en el Antiguo Testamento, de memoria. Cartas cortitas en el Nuevo Testamento, 1, 2, 3 de Juan. Ustedes conocen, Judas. Puede empezar por ahí. 4, lea todo lo que usted quiera memorizar. Todo, de principio a fin. Cuando yo empecé a querer memorizar la carta a los Filipenses, cometí un error. Ya, memorizar, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros. Y ya, pero me olvidé de una cosa. Empecé a llegar a nublarme en una parte. ¿Por qué? Hasta que vino mi hermano. Lee toda la carta primero, porque cuando tú leas toda la carta vas a entender el sentido. ¿Qué estaba sintiendo Pablo? ¿Dónde estaba? ¿Y por qué hablaba de eso? Pero si tú quieres memorizar versículo por versículo suelto, puedes llegar incluso a malas interpretaciones y mala utilización. Esto es un consejo no solamente para memorizar, sino para aquella persona que quiera dar incluso un estudio de la Biblia. No lea un versículo, lea el contexto. Entonces, si quieres memorizar, todo lo que quieras memorizar, léelo completo. Si vas a memorizar una carta, lee toda la carta. Ese es un buen consejo. Consejo número 5. Comienza despacio, frase por frase.
Los niños se desesperan, no sé si usted ha visto, dependiendo de la edad. Ay, líder, llévelo. Y él quiere darlo ese momento, en ese rato, y tú dices, ¿cómo lo apago? Porque quiere dar el versículo rápido. Pero algo muy importante es la degustación. ¿Sabe cuándo yo degusto un plato de comida? Cuando es caro. Porque a veces cuando lo hacemos en casa yo como descosido. Pero cuando algo te dicen, esto ha costado carísimo, no sé, yo quiero con los cubiertitos. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Tienes que enseñarle al niño que la memorización no es algo que yo me lo sé. Que deguste. Vamos despacio. Vamos frase por frase. Siguiente consejo. Repite. ¿Usted sabía que los niños egipcios, hasta los 12 años, ellos tenían que aprender 20 tablas de jeroglíficos hasta las 6 de la tarde, hasta la puesta del sol? Si un niño egipcio no aprendía estas 20 tablas, tenían un pequeño chicote, así vamos a ponerle un pequeño colepeji para las manos de los niños egipcios. Les daban ahí hasta que sangren las manos. Repite. No estoy diciendo que utilice esto en nuanza. Repite. Qué increíble la cultura egipcia. Repite. Y después repasa. Siguiente consejo, no te desanimes. Yo he encontrado mucha gente que le digo, ¿puedes dar un estudio? ¿Puedes dar un devocional? Ay, no, es que yo no sé mucho de la Biblia. No, vamos. Ahorita yo tengo en el colegio, 108 líderes, 108 chicos que son capellanes. Esta semana que viene yo empiezo a dar discipulado a 60 de ellos que quieren estudiar la palabra de Dios. Les he dicho, no me van a tocar el tiempo de clases, busquen otro tiempo que ustedes quieran invertir y yo también voy a sacrificar eso para enseñar la palabra de Dios. 60 chicos quieren aprender un libro de la Biblia, paso por paso, frase por frase. Y de ellos, ¿qué voy a hacer? Los discipulo y ahora tú puedes dar un estudio, ahora tú puedes dar un devocional. No te desanimes, no tengas miedo. El último consejo que es muy personal para mí es: comparte lo que memorizas. Cuando la gente me pregunta a mí, pastor, ¿cómo usted hace para saber tantos versículos? Los comparto, no me los guardo. Porque si tú compartes la palabra de Dios, eso que tú memorizaste, eso que llegó a tu vida, eso que fue especial de una prédica, de un estudio, de un taller, ese versículo es que se atesora aquí, pero no es solo para ti. Compártelo con alguien. Mientras tú compartes más versículos, créame, se va a quedar. En tantos años de ministerio, compartir versículos con jóvenes y en diferentes lugares me ayuda a una cosa: soy más práctico con la utilización de la palabra. Podría perder a veces hasta mucho tiempo buscando versículo y versículos de todo lo que les he dicho esta noche, pero la mayoría de los versículos que compartí con ustedes son versículos que están aquí. Gracias, Juanza. Memorice la palabra, haga que los niños la memoricen, porque un día dará fruto. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Es martillo, es fuego, es espejo, es comida. Señor, que esa palabra que santifica, esa palabra, Señor, que renueva, esa palabra que anima, alienta, Señor, sea el pilar fundamental como lo ha sido en todos estos años de ministerio, en cada club, para cada líder, Señor. Que la enseñen, que la repitan, que la memoricen, Señor. Hace mucha falta, Padre. Que hoy en día, en vez de venir amargura a mi mente, en vez de venir malos recuerdos, venga un versículo que me anime. Venga un versículo a mi mente que me fortalezca. Venga un versículo que me exhorte, que me detenga antes de caer. Venga un versículo a mi mente. Un versículo que muchas veces fue aprendido de memoria en el Club Juanza. Gracias por estos hermanos que sé que dan de su tiempo cada fin de semana para dedicarle ese espacio a la memorización de tu palabra. Bendícele, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.